señores representantes del cuerpo diplomático, autoridades religiosas, autoridades de instituciones varias de bien público, amable público. Buenas tardes y bienvenidos. Esta conferencia en realidad ha sido elaborada con la colaboración permanente de mis compañeros y amigos de lo que llamamos el grupo de reflexión, con el cual vengo trabajando desde hace 7 u 8 años. Y son Sergio Albanese, Aidea Alberto Cadario, Diógenes de la Colina, Ricardo de Chilis, Osvaldo de Paula, Isabel Fernández Raca, Hilda Jury, Gustavo Lajud, Jorge Matinata, Oleg Mignó, Marta Queijeiro, Facundo Alejandro Salomón, Saverio Tedesco y Armando Valiente. También han colaborado mis compañeros y amigos del grupo Primero la Patria, Juan Carlos Bacareza, José Arturo Cuarrachino y Rodolfo Brieva. Finalmente he consultado trabajos de los señores Ricardo Auer, Alberto Huela, Carlos Fernández Pardo, Leopoldo Frenkel, Héctor Giuliano, Gianni Corrighiari, Alieto Guadañi, Julio César Lavaqué, Juan Archibaldo Lanús, Guillermo Laura, Juan José Yach, Víctor La Peña, Graciela Maturo y Jorge Todesca. Finalmente agradezco en forma muy especial a la Fundación Los Cedros y a su presidenta o secretaria general, señora Ana María Abiotti de Haddad, que nos ha facilitado este hermoso local en forma muy amable. Lo que voy a dar ahora son 2 conferencias. La primera va a versar sobre la situación internacional y la situación nacional, para partir de ahí, en la segunda conferencia, con una propuesta, que así se llama el ciclo, para 2015. Parto de la base de que estamos mal, muy mal, el mundo y la Argentina, pero también de que podemos estar bien, que podemos llegar a ser nuevamente una de las potencias del mundo, como en algún momento lo fuimos, no importa el año, porque lo fuimos 2 veces, en realidad con distintas características. Si uno dice un año, toma partido. Lo cierto es que lo podemos llegar a hacer, y esta es la propuesta realmente, que en 2015 iniciemos una etapa que nos lleve, dicho muy sencillamente, pero muy directamente, que nos lleve a ser la 10ª potencia mundial, o por ahí muy cerca, en unos 15 años aproximadamente. Pero veamos cómo estamos. Si leyéramos un informe sobre un país desconocido, en el que en lo humano y espiritual la corrupción hubiera llegado a límites altísimos y oficiales, a pesar de ello que casi no hubiera condenados, que la gran mayoría de sus dirigentes hubiera claudicado ideológicamente, que viviera en un mar de hipocresía donde faltara la autenticidad y reinara la simulación permanente, donde fuera la pereza intelectual de la dirigencia algo común, que viviera enfrascada esta dirigencia en la coyuntura y permaneciera ajena a los enormes e irreversibles cambios que está experimentando el mundo. Donde imperara la inseguridad y el crimen impune, donde la droga hubiera penetrado en amplias capas sociales y se vendiera a la luz del día en cualquier barrio. Que en lo internacional sufriera la desconfianza de todo el mundo sobre su voluntad de respetar lo pactado y la palabra empeñada. Todas las fuentes de financiamiento estuvieran cerradas por los mismos motivos, que todas sus islas del Atlántico Sur estuvieran invadidas por tropas de una potencia de la OTAN, que tuviera decenas de casos perdidos por cifras millonarias en el CIADI, Banco Mundial, y en los tribunales de Nueva York, y muchos otros compromisos cuya jurisdicción hubiera sido transferida ilegalmente a jueces extranjeros, que hubiera suscripto muy exigentes y perjudiciales tratados bilaterales de inversión y transferencia de tecnología, que hubiera suscripto otros tratados que también perjudican al país por distintos motivos, que en lo económico persistiera desde hace al menos 2 años una severa crisis no solamente del dólar cambiaria, sino económica, que ha terminado en esta recesión que asoma ya su rostro junto con una alta inflación, que soportara un déficit fiscal severo desde hace años, que sufriera un creciente déficit comercial y que sobrellevara una inmensa deuda pública, externa e interna, creada ilegal, ilegítima y artificialmente, y que en lo social lo amenazara una progresiva conflictividad y descomposición sociales, que fuera moneda corriente el método mafioso y fascista del escrache, inaugurado, protegido y celebrado por el propio Estado,
que reinara la droga y sus mafias, que se hagan justicia por propia mano, que lo asfixiara el delito organizado con protección policial y aún oficial, que apareciera por primera vez en su historia un preocupante sector de población, llamémoslo lumpen, que se mantiene oficialmente como clientela cautiva y mano de obra política para casos especiales. Y el fin inevitable en un país que ha perdido el rumbo y la sensatez de ese modo, se pusieran de moda los linchamientos por mano propia, es decir, linchamientos. Y sin embargo, eso somos nosotros. Como todos los días vemos decaer a nuestro país un poquito más, un escalón más abajo, nos es difícil comprender hasta dónde hemos caído, nos es difícil asimilar la gravedad de nuestra situación. Pero es esta la situación. Y he partido de ella no porque sea un pesimista, sino porque tenemos que ser totalmente realistas. Partimos de esta situación de decadencia tremenda. Pero es posible, y este es el fondo de mi propuesta, es posible que en 2015 se inicie una nueva etapa. Una etapa en donde remontemos la cuesta, solucionemos los problemas que son fundamentalmente de base moral y reiniciemos un camino que yo denomino un camino de grandeza nacional. Nuestro pueblo tiene vocación de grandeza, nuestro país tiene recursos para ser un gran país, tenemos realmente espíritu de nobleza, nunca hemos sido imperialistas, siempre hemos querido ser un gran país, pero nunca un imperio, de modo tal que esta es la ocasión que tenemos que aprovechar, porque las crisis, es cierto que esto no es una crisis sino una decadencia, pero en definitiva es una crisis terminal. Las crisis en griego significan oportunidad, aprovechemos esta oportunidad en que hemos caído tan hondo para que rebotemos desde el fondo y en 2015 podamos comenzar un camino que nos lleve en 12, 15, 17 años a ser la 10ª potencia mundial. Esta es concretamente la propuesta. Para ello lo lógico es analizar primero el tablero internacional. La Argentina, a pesar de muchos políticos que lo creen, no es un mundo aislado. No somos algo especial, no somos Dios no es criollo, nosotros somos un país como cualquier otro. Privilegiado en muchas cuestiones, pero como cualquier otro. Y entonces hay que tener presente que vivimos en un mundo que está muy interrelacionado. En un mundo que ahora, especialmente desde hace 20 años aproximadamente, se caracteriza porque el poder se ha bifurcado. Por un lado están los estados nacionales, las naciones como tal, que tienen un poder político legítimo porque deriva del pueblo. El pueblo elige el gobernante responde al pueblo, y normalmente, naturalmente, lo que se busca es el bienestar de la gente, es decir, una propuesta humanista, nacional porque cada nación busca lo suyo y popular porque justamente lo humanismo en política significa pueblo, no es una persona individual, es el pueblo en conjunto que constituye la nación y que tiene que autogobernarse. Este es el poder legítimo político. Pero han crecido dos poderes, otro político que es la concentración de poder político en la mano ahora de 5 superpotencias, pero a su vez hay un suprapoder, que esto es lo más importante posiblemente de la crisis que sufrimos, que es el poder plutocrático. El capitalismo ha llegado a una etapa financiera a concentrar tal cantidad de dinero, y especialmente lo que se llama el dinero digital, el dinero virtual, el que se mueve por la computadora, que hay un poder financiero plutocrático mundial que está por encima de los estados, por encima del poder político, aún del poder político imperial de los 5 grandes y por supuesto del poder político humanista de los pueblos, y que es manejado prácticamente desde 1 o 2 centrales, Nueva York, Londres, no mucho más, y que se caracteriza justamente por tener el color de las banderas anglosajonas. Es un poder plutocrático que se ha asentado en 1 o 2 de las superpotencias que es Estados Unidos y una parte de Europa. Esta es el planteo internacional que va a llevar necesariamente, obligatoriamente a los pueblos a trabajar para fortalecer su propio poder nacional, para contrarrestar el poder plutocrático por un lado, que sea aliado con el poder político de una superpotencia por lo menos. Este es un fenómeno que ha sucedido montado sobre la globalización. Nos han querido hacer creer que la globalización ha llevado naturalmente a esta situación y no es así. La globalización es un fenómeno natural que se produce por el aumento de los intercambios de comunicaciones y de transporte y de mercaderías y de pensamiento, gracias a la tecnología nueva
que permite las comunicaciones y los transportes en forma enormemente acelerada respecto a solamente 40 años o 50 años. Este es el fenómeno natural, pero sobre ese fenómeno natural se han montado los poderes internacionales, el plutocrático y el político imperial, para aprovecharlo a su favor y sojuzgar a los pueblos y buscar, como hoy buscan, un gobierno mundialista. Vamos a llegar a algún gobierno mundial, naturalmente, por la globalización natural, pero tendrá que ser ese el mundo de las naciones, en donde se respete la identidad cultural de cada pueblo, sus derechos, su economía, su poder propio, y se concierte un gobierno, se concierte democráticamente un gobierno único para el mundo. Lo que hoy se busca, y hacia donde vamos aceleradamente, no es esto, sino una especie de dictadura liviana, ligera, light, como se dice en inglés, en donde lo que realmente mande sea el poder del dinero. Para llegar a esto es interesante analizar cómo se ha ido o cómo ha ido evolucionando la situación del mundo en cuanto al tablero de fuerzas internacionales, porque esto es lo que muchos políticos lamentablemente ignoran o soslayan, políticos, comentaristas, estudiosos aún. El mundo en los últimos años ha evolucionado rápidamente. Para hacerlo muy sintético, en 1945 era bipolar la tensión del poder político mundial, Estados Unidos y Rusia, que a su vez representaban dos poderes imperiales, Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, y dos concepciones, teóricamente dos distintas concepciones ideológicas, el capitalismo y el comunismo. Todo eso terminó, implosionó la Unión Soviética y ahí, en ese largo periodo de la bipolaridad, es cuando surge en el peronismo la idea de la tercera posición. El general la proclama concretamente en 1947, pero la venía concibiendo desde inmediatamente después de la guerra. Es decir, una doble tercera posición, política por un lado, porque ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, pero ideológica también, porque Estados Unidos representaba la concepción capitalista, liberal, y la Unión Soviética el comunismo estatista. Frente a ello, la tercera posición plantea lo que se llama la economía humana o economía mixta, en la cual el centro de la actividad económica es el hombre y no el poder financiero o económico como tal. Esta tercera posición ha sido lógica mientras duró la bipolaridad. Esto es lo que tenemos que comprender políticos, observadores, periodistas y estudiosos en la Argentina. Eso terminó. Cuando implosionó la Unión Soviética en 1991, terminó la bipolaridad y hubo 10 años aproximadamente de monopolaridad, es decir, la hegemonía norteamericana que parecía que iba a durar un siglo más, lo cual fue solo un sueño porque en 2000 aproximadamente ya se observaba con absoluta claridad que había otros poderes emergentes que competían con Estados Unidos. China en primerísimo lugar, la India en cuanto a poderío futuro, Rusia que se rearmaba humanamente, políticamente y militarmente y económicamente, Europa desde ya, de modo tal que no era bipolar, no era monopolar, sino multipolar. Y hoy estamos inmersos en un mundo multipolar, en donde juegan, por un lado, las 5 potencias, como dijimos, pero también el poder supranacional, el poder plutocrático, el del dinero, que se ha asentado geográficamente sobre la región anglosajona, sobre el poder político imperial de los anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente. El resto de Europa, incluso Inglaterra dice que no es Europa, ellos hablan de Gran Bretaña y Europa, el resto de Europa está tanteando otros caminos. Mientras tanto, el poderío actual que intenta dominar el mundo es plutocrático y asentado sobre el poder político anglosajón. Esto es lo importante de comprender. De cualquier manera, es necesario también saber que estas 5 grandes potencias, es evidente que han coincidido en un punto. No les conviene una nueva guerra grande. Una guerra mundial nueva no la habrá en el futuro previsible, 20 años, 25 años. No les conviene a las grandes potencias y no les conviene al poder del dinero. Es un momento en que el mundo está dando un salto tecnológico tan grande que no lo llevamos a comprender bien. La nube informática, toda esta historia de la electrónica,
que va a producir un enorme avance tecnológico, un enorme aumento del intercambio comercial y, por supuesto, muy jugosas ganancias para las empresas multinacionales y para los países que logren dominar la tecnología y el conocimiento. Eso es lo que se avecina. Y esto la Argentina es lo que tiene que aprovechar. No más guerras, no van a haber guerra, aunque necesariamente algunos focos bélicos van a haber por el predominio geográfico, digamos, de ciertos territorios. Pero grandes guerras no, grandes negocios sí. El poder político, el poder nacional de cada pueblo se va a asentar en el desarrollo tecnológico y económico que logre. Esto va a ser el rasgo fundamental del próximo cuarto de siglo. Aún así, yo observo que día a día el poder nacional, el poder político de los pueblos nacionales, este poder humanista, digamos, legítimo, democrático, va perdiendo terreno en manos del poder plutocrático y en manos de la superpotencia, porque es algo natural que suceda, porque estamos en esta primera etapa de expansión de la tecnología y del poder plutocrático y de la mundialización, y los pueblos nacionales han quedado muy desarmados, ya veremos el nuestro en particular. De cualquier manera, vale la pena recalcar que frente a esta situación, el camino correcto es fortalecer el poder nacional de cada pueblo nacional, fortalecer su economía, fortalecer su cultura, cuidar su identidad cultural, fortalecer o resguardar y explotar bien su territorio y retomar todos los resortes del control económico, político, etcétera, frente al resto del mundo. Es decir, un sano nacionalismo de base popular, asentado sobre la voluntad popular y dirigido al bienestar del pueblo. Esto es lo que deberíamos llamar sanamente, correctamente, política nacional y popular, y que desgraciadamente hoy se ha usado para tantas cosas que ya no significa nada, desgraciadamente. Esto no es solamente una inquietud argentina. Yo he tenido el placer de poder conversar y consultar bibliografía con diplomáticos de Rusia, con su embajador, su secretario de Cultura que está presente, político, con Hungría y con Finlandia. Son tres países que se están caracterizando por retomar la identidad cultural, retomar la importancia, la idea del fortalecimiento del poder nacional frente a los avances de supuestos planes mundialistas o regionalistas. Es el caso nuestro del Mercosur. Nadie duda de que Europa ya, la Unión Europea, es beneficiosa, como yo no dudo de que el Mercosur puede ser beneficioso. Pero esto será beneficioso de aquí en más en la medida que Europa ya y el Mercosur acá ayuden a fortalecer nuestro poder nacional y no a disminuirlo. El Mercosur hasta ahora, por lo que se ve, ha servido para que las multinacionales hagan brillantes negocios, fabricando autopartes en donde les conviene y vendiéndosela a su propia fábrica o sucursal en el otro país, armando donde esto no le interesa a los países, interesa a las multinacionales. La integración regional es un instrumento para aumentar el poder nacional, si no, no sirve. Y Rusia creo que en esto está dando el ejemplo. Los episodios recientes de Crimea hablan muy a las claras de cómo el señor Putin ha entendido la situación. Frente a todo esto, ¿cómo está la Argentina parada? Al margen de que yo noto con mucha preocupación que la dirigencia política, periodística, etcétera, no ha llegado a entender estas líneas de fuerza. Todavía seguimos hablando, algunos peronistas de la tercera posición, algunos no peronistas o antiperonistas, de alinearse con Estados Unidos. No hay la menor idea de lo que se está diciendo. No alinearse con nadie, que es la lógica, pero menos con un país que está en este momento entrando en su etapa de decadencia relativa frente a las otras cuatro potencias. China va a pasar en Producto Bruto por lo menos a Estados Unidos en pocos años. La India lo va a pasar en cualquier momento después. Estados Unidos va disminuyendo su poder frente al resto del mundo y nosotros todavía seguimos atados en cierto sector de la dirigencia nacional al seguimiento acrítico de la política estratégica de los Estados Unidos. Cuando no, desde el otro sector, a la ruptura con Estados Unidos. La Argentina no puede romper con nadie, no puede pelearse con nadie. Tiene que llevar buenas relaciones con todos, tiene que intercambiar comercialmente y culturalmente con los países que lo quieran hacer y tiene que llevar adelante su propia política exterior basado en el interés nacional. Punto. Lo demás es infantilismo o falta de visión, pereza intelectual para ver hacia dónde corre el mundo.
Esta es la propuesta en general. Partamos de la base de que estamos en una situación mala, en una gran crisis moral, en una claudicación ideológica de los grandes partidos y también, ¿por qué no?, en una, como dije recién, en una ruptura del tejido social, porque hemos tenido tantos problemas, tantos ataques a nuestra gente que han terminado, como decía Perón en algún momento, por destruir al hombre argentino. Y entonces vemos aparecer por un lado los lumpen y por otro lado los que linchan a los lumpen. Esto tiene que terminar. Yo quisiera refrescar un poco algunos números para que veamos desde dónde partimos. Observen ustedes que en la Argentina todavía hay 27% de pobres, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y 36% según los exfuncionarios del INDEC, los que fueron cesanteados porque no quisieron falsear las estadísticas. Hay un trabajo de Gallup que habla de que hay 23.000 jóvenes de entre 16 y 25 años que han sido captados por el delito. Hay 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, 1.200.000. Hay 150.000 jóvenes que militan en política, todos o casi todos pagados por los respectivos gobiernos, los partidos que gobiernan, en la ciudad de Buenos Aires uno, en la Nación otro, en las provincias otro, 150.000 jóvenes. No hay militancia juvenil en los partidos políticos y esto es grave para un país. Todo esto habla de que la Argentina ha decaído en sus principios ideológicos y ha decaído en su conducta moral, la sociedad en general, no hablo de nadie en particular. La corrupción y la claudicación de la dirigencia son los dos grandes males que tenemos que combatir drásticamente si queremos llegar a aquel objetivo de la 10ª potencia mundial en 15 o 20 años, si se quiere. La falta de autenticidad en los dirigentes es otra cuestión, y la pereza intelectual. En esta segunda conferencia conviene que comencemos con hacer un ligerísimo resumen de la anterior, porque es el preámbulo a lo que voy a decir ahora. En definitiva, en la anterior oportunidad dijimos que este mundo multipolar, en lo político, que tiene a su vez un poder plutocrático, es el que está presionando y quitándole poder a los pueblos nacionales para tomar sus decisiones. Y decíamos que la Argentina entra a esta etapa de la gran globalización, en donde la lucha será de los pueblos nacionales contra este poder mundialista plutocrático, entra en malas condiciones. Fundamentalmente, entra en una crisis de corrupción muy severa, entra en una falta de lealtad de los políticos en general, políticos y otros dirigentes, a sus propios principios, a los ideales que fundaron la nación, en la falta de autenticidad. Esto es un mar de hipocresía en donde todos hablan de cosas que no creen ni piensan cumplir, y a su vez en una especie de pereza intelectual que ha llevado a la dirigencia argentina a no analizar en profundidad el mundo en que vivimos. De ahí partimos, pero insisto, lo que dije en la primera oportunidad, aún así las perspectivas para la Argentina son interesantes para que un grupo de viejos y jóvenes, yo diría una nueva generación de pensamiento nuevo o de pensamiento recuperado en cuanto a ideales y principios, que lleve al país de nuevo al camino, a la senda de la grandeza nacional. Hemos hablado de obtener el 10º lugar en el mundo como potencia en 15 o 20 años y ahora veremos qué hay que hacer para ello. A pesar de que partimos de un pozo en lo moral, en lo intelectual, en lo ideológico. En primer lugar, creo que hay que cerrar lo que yo llamo la herida histórica. Desde que la Argentina existe como tal, muy poquitos meses después, se notó que habían dos proyectos de país, dos concepciones de la Argentina futura. Una, la nacional y popular, federal casi siempre, que estuvo representada en un primerísimo momento por don José Gervasio de Artigas. Y otra, la Argentina liberal, mirando más al exterior, engarzada, enancada en la estrategia internacional de la potencia de turno, Gran Bretaña, Estados Unidos, después será China, casi es la Unión Soviética, representada fundamentalmente por lo que se llamó el Grupo Unitario Porteñista. Esta división entre Artigas y Rivadavia, si se quiere, en su momento, o el Grupo Porteñista,
se va repitiendo a lo largo de la historia todavía hoy, aún con algunas variantes, pero todavía hoy. Miren, esta división es la que hace que Lavalle fusile a Dorrego. Esta división es la que hace que el Salón Literario, Esteban Echeverría, José Mármol y compañía, enfrente a Rosas y se exilie en Montevideo para asociarse con los franceses y atacar el puerto de Buenos Aires. Situación que se ha dado más de una vez. El sector liberal, adherido a la estrategia internacional de una gran potencia, normalmente se ha unido con el extranjero para derrocar gobiernos nacionales y populares. Esta situación se da cuando Urquiza hace alianza con Brasil y Uruguay, por supuesto, bendecido y fomentado por Gran Bretaña para derrocar a Rosas. De nuevo se da. Esta situación se da con Irigoyen, cuando lo derroca. Siempre se ha dicho que el derrocamiento de Irigoyen tiene olor a petróleo. La Standard Oil parece que actuó muy inteligente y eficazmente para derrocar a Irigoyen. Esta situación se da entre Perón y la Unión Democrática, se da en la Revolución Libertadora, se da en el exilio del peronismo, en la proscripción del peronismo y exilio de Perón durante casi 18 años, se da en el derrocamiento de Isabel Perón, se da en la historia argentina permanentemente. Lo que ocurre es que el proceso militar fue tan terrible, tan brutal daño produjo en el tejido social de la Argentina, en vidas, en economía, en situación social y cultural, que desdibujó todo esto. Se sumó a eso la claudicación de la dirigencia, porque uno de los problemas que trajo el proceso militar y que ahora se ve realmente en forma notable y preocupante, es que los partidos políticos han perdido la brújula ideológica que los creó, que ya lo veremos como otro de los puntos a subsanar. Y entonces desde el 83 en adelante, como dice el tango, todo es igual. Da lo mismo San Martín que la Miñón, un burro que un gran profesor. Es decir, da lo mismo ser radical, peronista, conservador o socialista, todos piensan igual. Todos están adheridos a un esquema venido desde afuera, en donde es imposible distinguir qué es peronismo, qué no es peronismo, qué es radicalismo o qué no lo es. Este es el gran daño que se ha producido, pero en el fondo el enfrentamiento entre la propuesta liberal de adhesión al extranjero, a algún proyecto extranjero, y la propuesta nacional permanece. Difuso, pero permanece. El segundo problema es que esto, y esto lo hemos comprendido algunos ya, esto no se va a solucionar con la desaparición de uno de los proyectos. El proyecto liberal tiene enorme poder económico y apoyo extranjero. El proyecto nacional tiene los votos. De modo tal que cuando uno decae, por cualquier circunstancia, y triunfa el otro, el que ha caído al tiempo se recupera. Y la experiencia histórica dice que esta etapa negra de nuestra etapa, esta etapa negra de nuestra historia, va a ser pasajera. 5 años, 10 años, 20 años, pero el proyecto nacional renacerá con nuevos bríos, con propuestas actualizadas pero con los mismos principios, y así tendremos este zigzagueo permanente. No es malo que ella zigzaguee así, lo malo es que como el poder liberal, el proyecto liberal no tiene votos, pero sí tiene poder económico, poder militar extranjero que lo apoya, la ruptura, es decir, el cambio se produce siempre con ruptura. Observen que todos los gobiernos nacionales y populares no han caído por elecciones, han caído por golpes de Estado. Y siempre ha sido seguido de la muerte, el exilio o la proscripción del jefe del proyecto nacional. Artigas, exiliado en Paraguay, Rosas, exiliado en Gran Bretaña, Irigoyen, preso en Martín García y después muerto a los pocos meses, Perón, exiliado por 18 años, Isabel, presa 7 años. Es matemático. El poder liberal lo usan o se asienta en las armas, en el derrocamiento. Nosotros nos asentamos en las elecciones, con los votos. De modo tal que la propuesta de terminar con la herida histórica es terminar con los golpes. El sector liberal tiene que comprometerse a que no habrá más golpes. Y el sector nacional tiene que comprometerse a respetar minorías, porque también por ahí nosotros hemos tenido algunos excesos. El segundo gran tema para mí son 3 temas. Hay conflictos o problemas irresueltos en la Argentina que nos meten de lleno en los conflictos internacionales y eso es muy peligroso. La deuda externa
nos enfrenta de lleno y en malas condiciones con el poder plutocrático. El tema de los dos atentados, AMIA y Embajada, nos mete de lleno y sin ninguna razón ni sentido en el conflicto de Medio Oriente. Y el problema de Malvinas, mientras subsiste la ocupación de Gran Bretaña, nos mete de lleno en el conflicto del Atlántico, es decir, en el conflicto de las grandes potencias por el control del Atlántico Sur. Estos tres grandes problemas que hacen a la proyección estratégica de nuestra política internacional tienen que ser resueltos de alguna manera. Bien para la Argentina. La deuda externa es una deuda, ya entrando en eso, ilegítima, todos lo sabemos, fue contraída fraudulentamente, hay un fallo del juez Ballestero que lo dice, hay una recomendación del juez Ballestero de que el Parlamento investigue, nunca investigó nada, y hoy, con todo este tema de los hold-out, del CIADI que nos exigen, el país se está volviendo a endeudar en forma alarmante, de modo tal que la deuda que yo calculé junto con el licenciado Héctor Giuliano que me asesoró en esto, en 300.000 millones de dólares aproximadamente a fines del 2013, hoy con todos estos arreglos que se están haciendo con el Repsol, con el Club de París, cuando llegue el tema de los hold-out, etcétera, esto va a crecer sustancialmente y no sería raro que llegue a los 400.000 millones de dólares. De modo tal que la deuda es un cáncer que hay que solucionar. Yo no digo de no pagar o de sí pagar, hay que ver qué solución, primero de todo, hay que investigarla. Porque aunque hayan prescripto los delitos, aunque sea imposible demostrar que es una deuda odiosa ya porque ha sido convalidada por los gobiernos democráticos, el país necesita señalar ante el mundo quiénes son los responsables argentinos y extranjeros de esta tremenda deuda. Y de ahí en adelante busquemos una reestructuración razonable, sabiendo quiénes fueron los delincuentes, quiénes la crearon fraudulentamente. En segundo lugar, el tema de la investigación de la AMIA y de la Embajada, a la cual yo le agrego también Río Tercero, el asesinato del hijo del presidente Menem, era el hijo del presidente, no puede quedar impune y sin investigar. Y a su vez el tema del atentado a las manos del cadáver de Perón. Era un expresidente, no cualquier expresidente, y sin embargo este es otro delito no investigado. El tema de la AMIA y la Embajada son los más sensibles porque, como dije, nos introducen inútilmente, innecesariamente, en el conflicto de Medio Oriente, que es el gran conflicto internacional de las fuerzas de poder que se están jugando en el plano internacional. Nosotros tenemos que investigar esto en serio. Hay cosas que no se quieren investigar, hay pericias que se están ocultando, hay graves fallas por parte de los investigadores, sea del juez y del fiscal que entiende en el caso AMIA o de la Corte Suprema que entiende en el caso Embajada. Lo debo decir como abogado, como político y como argentino. Están ocultando pruebas. No se quiere investigar en serio estos dos atentados. Y hay que solucionarlo, porque insisto, estos dos atentados son la brasa más caliente desde el punto de vista político que tenemos en la mano en este momento. Bien, yo creo que las Malvinas, que es lo último que nos queda de estos tres grandes problemas estratégicos, deuda, atentado, las Malvinas es el tercero. Es el tercer conflicto que nos introduce en el tablero internacional en forma peligrosa y en malas condiciones, digamos. Es una potencia de la OTAN, no es cualquier país el que la domina, el que la invade, y a su vez tiene el apoyo de muchos intereses económicos que les interesa que sigan en manos británicas, y simultáneamente es un conflicto que a ellos les importa sobre todo por el control de todo el Atlántico Sur, no es poca cosa. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido una estrategia de recuperación de las Malvinas. Hemos tenido muchos intentos aislados, algunos heroicos, pero no hay una estrategia. Nosotros tenemos que convencernos de que en el corto plazo las Malvinas son irrecuperables. De modo tal que hay que tratar de tener una estrategia de mediano y largo plazo en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo comercial, para llevar casi naturalmente, con el menor esfuerzo y trauma posible, a que las Malvinas sean recuperadas para nosotros. Lo fundamental para ello, o uno de los puntos fundamentales, es el desarrollo integral de la Patagonia. Si la Patagonia hoy fuera el emporio que puede ser, tuviera la cantidad de habitantes, ciudades, desarrollo económico y cultural que puede tener, sería mucho más fácil la recuperación de las Malvinas. Hay que comenzar esta tarea teniendo presente que no es para el mes que viene. Alguna vez tracemos una estrategia
de mediano y largo plazo y la cumplamos con constancia. Esto es lo fundamental en el tema Malvinas, por lo menos. Al margen de ello, o además de ello, hay que encarar temas que son de urgencia. No serán estratégicos, pero son humanamente de suma urgencia. Y me refiero fundamentalmente a la pobreza y a la indigencia que reina en el país. No puede ser que con alimentos que producimos al año, como para saciar el hambre de 400 millones de personas, tengamos 40, la décima parte, y el 27% sea pobre. 27%, insisto, para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Para los técnicos expulsados del INDEC es el 36%. 27 o 36 es tremendo. Esto no puede suceder. El próximo gobierno, y Dios quiera que sea nuestro gobierno, ese tendrá que ser el primerísimo problema a encarar. Yo diría, para hacerlo muy gráfico, la pobreza en estos niveles y la indigencia en estos niveles en el país argentino como el nuestro no debe durar más de unos meses, si el gobierno realmente tiene conciencia de la gravedad humana de esta lacra, de ser pobre y hambriento en un país que le sobran alimentos. El otro problema hace más a lo estratégico, o problema no, objetivo, y es esta situación de falla estructural de una poca población, escasa población en un gran territorio y rico territorio. Fíjense que la falla social más grande es la herida histórica de que hablamos. Hay que solucionarla de alguna manera, no bajando las banderas, como dije en su momento, sino encontrando un modus vivendi con esta gente del proyecto liberal. Esa es la falla social, pero la falla estructural más grande de la Argentina, y que por muchos años ha sido ignorada, desgraciadamente, o no tratada, es la desproporción entre la escasa población y el extenso y rico territorio. Hubo en su momento, hasta hace unos 20 años, una organización privada llamada Oikos, que en griego significa casa, hogar, que intentó crear conciencia territorial, uso la misma expresión que usaron ellos, que fue fundada por el profesor Randle y continuada por el doctor Francisco Arias Pelerano, que supo ser decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Estos dos patriotas, pioneros en esto, editaron libros, hicieron estudios para hacer comprender a la dirigencia argentina que era muy importante prestar atención a este extenso y rico territorio para poblarlo y explotarlo. Lamentablemente hoy no hay nada de eso. A su vez, el ingeniero San Martín, que supo ser vicepresidente de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, se interesó en el tema e hizo una comparación fantástica entre Suiza, que tiene 42.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y la región de lagos patagónicos de la cordillera, centro en Bariloche, si quieren ustedes, pero que va desde Santa Cruz hasta el sur de Mendoza, que tiene unos 33.000 kilómetros cuadrados. Fíjense, 42 y 33. Pero, mientras las tierras útiles para la agricultura, para la ganadería y no utilizables, en la proporción es la misma en Suiza que en esta región lacustre patagónica. Sin embargo, ellos tienen ahí 7 millones de habitantes y nosotros, yo no sé si hoy llegamos a 400.000. Cuando hizo el estudio San Martín teníamos 250.000. Ellos producen en este momento 800.000 toneladas de cereales, 60.000 toneladas de azúcar, 500.000 de manzanas, 21 millones de vacunos tienen criados, 300.000 ovejas, 2 millones de cerdos, 60.000 cabras, 6 millones de aves, y nosotros tenemos turismo, y no del todo desarrollado. La sola región lacustre podría ser hoy, la sola región lacustre, 32.000 kilómetros cuadrados es virtualmente el 1% del territorio nacional, que son casi 3 millones. Eso tiene 7 millones de habitantes Suiza, nosotros tenemos 400.000 si ustedes quieren. Si quieren otra comparación, el país menos poblado, menos densamente poblado de la Europa occidental, por lo menos, lo que fue la Unión Europea hasta hace unos 10 años cuando yo hice este estudio, 15, es España, que tiene 51 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 14, pongamos. Si nosotros tuviéramos 51 habitantes por kilómetro cuadrado, igual que el país menos densamente poblado de Europa occidental, tendríamos 150 millones de habitantes, que es la población óptima, digamos, para un gran despegue nacional. De modo tal que el aumento poblacional tiene que ser asumido
como una política de Estado de largo plazo. Nosotros tenemos que llegar a los 100, y podríamos llegar a los 100 millones de habitantes para el año 2000, en 15 años aproximadamente, 2020 aproximadamente, 2025. Para eso hay que crecer a un ritmo del 3% anual, aproximadamente, 3 a 3,5, que no es imposible. Hoy crecemos al 1%. Es decir, hoy estamos bajo la mínima necesaria para mantener nuestra población y estamos recurriendo, como en Europa desde hace años, a la mano de obra de los países limítrofes. Por eso hay tantos paraguayos, tantos bolivianos, porque necesitamos mano de obra para ciertos empleos que los argentinos no gustamos de realizar. Pero de no ser por esa inmigración, nuestro crecimiento vegetativo, o sea, nuestro crecimiento poblacional, sería menor aún. La meta grande es ser una gran nación, es ser la 10ª potencia en 15 o 20 años. Para ello hacen falta los 100 millones de habitantes mínimo en 15 o 20 años. Esas son las grandes metas del país. El resto son temas que hacen más a los especialistas que a un político como yo. Pero tengo obligación de citarlos en una conferencia como esta. Hay que atender el problema de la educación. Es imposible que un país como el nuestro, con el 6,4, 6,5 de su Producto Bruto dedicado a la educación, que es muchísimo, esté como esté. Entre 63 países que mide el índice PISA de la OCDE, nosotros andamos por el 55 a 58, según que se trate de matemática, de comprensión de texto o de ciencias. Y esto es una vergüenza. Y así estamos, incluso hemos retrocedido en algunas de estas evaluaciones que se hacen cada 3 años, desde 2006 creo que, no, un poquito antes. De modo tal que esto hay que prestar atención especialmente. Tenemos, según la UNESCO, la menor cantidad de horas, entre las menores cantidades de horas de clase en el mundo. Tenemos la mayor cantidad de deserción, o uno de los países con mayor cantidad de deserción. Es increíble, pero de la escuela primaria en los últimos años, uno de cada 7 chicos abandona la escuela antes de terminar la primaria. Esto unido a que 330.000 alumnos en la última década han pasado de la escuela pública a la privada. Esto es grave porque el pobre, la única posibilidad que tiene de salir de pobre para el futuro es una buena educación. Si se está abandonando la escuela pública es porque la están abandonando los pobres. Y si algunos logran ir a la escuela privada es porque han mejorado su situación. Yo conozco casos puntuales, pero conozco casos de empleadas domésticas que hacen un esfuerzo inmenso y mandan su hijo o su hija, cuando pueden, a una escuela parroquial o a una escuela privada de barrio que cobran poco, porque en la escuela pública en los barrios pobres no hay clase, la maestra falta cada tanto, son malísimas el nivel de educación, e insisto, Perón decía siempre, la mejor escuela, los mejores maestros tienen que ir a los barrios más pobres, porque esta es la forma que naturalmente saldrán de la pobreza. Esto hay que atenderlo. Hay recomendación de expertos que lo tengo in extenso, que, insisto, serán tema para otras conferencias especializadas de especialistas, justamente. El otro gran tema es la salud. Nosotros no podemos seguir con enfermedades sociales. En 1950-51 había sido erradicado el paludismo, la fiebre amarilla, la rabia, la tuberculosis, y se estaba luchando contra el Chagas. Todas estas enfermedades han reaparecido, enfermedades de la pobreza que le llaman, pero también el antivirus, la leptosporosis, la leishmaniasis, el dengue, la fiebre hemorrágica argentina, el síndrome urémico hemolítico y la tuberculosis, que es la enfermedad realmente de la gente que no come, que no se alimenta bien. Y el Chagas, que lo dejo para el último porque es lo más grave, es increíble, pero en la Argentina sigue habiendo el mismo porcentaje de enfermos de Chagas que yo investigué como bioquímico en San Juan. El 30% de la población en algunos sectores. Varían mucho los especialistas, pero más o menos reconocen que hay entre 3 millones y 4 millones de chagásicos en la Argentina. Y no se hace nada serio por eliminarlo. Y el Chagas es una enfermedad que llega a la muerte, pero fundamentalmente inutiliza al hombre para una vida digna. El corazón y otros problemas le traen serias discapacidades. No se gasta lo necesario en Chagas, de ninguna manera. Se gasta muchísimo más en las enfermedades de los que tienen dinero y poder. Fíjese que el SIDA, que es una desgracia enorme, pero no se da en los sectores muy pobres, se da en los sectores más bien acomodados y ahí se gastan millonadas de dólares en el mundo, no solamente en la Argentina. En el Chagas no. Fíjense, yo he tomado un solo ejemplo de presupuesto. En 2009,
el Chaga tuvo un presupuesto nacional de 66 millones de pesos. 66 millones de pesos para todo el país. Para comprar 110.000 dosis de fiebre porcina se gastaron 70 millones. Esto es la desproporción. Esto no es solamente una desproporción. Esto es la mentalidad antiética, pero también antidistributiva. Es decir, es una enfermedad que crea pobreza, a su vez que la crea la pobreza. Condena al pobre a seguir siendo pobre para toda la vida. Otro gran tema a estudiar, la seguridad. En esto lo único que adelanto, nuestros equipos están estudiando planes globales de seguridad, porque la seguridad responde a una serie, un conjunto de medidas interrelacionadas entre ellas. La pobreza en primer lugar, pero no solo la pobreza. Malas leyes, permisividad, una equivocada concepción de lo que es el garantismo, como se llama ahora, mal sistema carcelario, no regeneran a nadie, no devuelven a la sociedad a nadie, y más bien crean criminales, cuando no se asocia el poder político y policial con el crimen. Un tema que sí vamos a estudiar con cierta profundidad y que ya tenemos algo adelantado es el del sistema de representación popular. El descreimiento de la gente, el abandono de los partidos políticos por parte del pueblo, fundamentalmente de los dos tradicionales, peronismo y radicalismo, es porque han abandonado, eso es cierto, sus principios y su línea de conducta moral, pero también porque hay un mal sistema de representación. La Constitución le da el monopolio de la representación para elección de candidatos en general a los partidos políticos. Y los partidos políticos son grandes conglomerados que en este momento, porque no hay militancia política, como vimos, en la juventud especialmente, tienen que vivir del dinero. El partido político que logra más votos es el que consigue más dinero. Y el dinero en abundancia para financiar política es del poder plutocrático. Sigan la sucesión de hechos y en definitiva nos eligen los candidatos, los que tienen dinero, que pagan diarios o que controlan diarios o que incentivan una línea política de determinado diario con su dinero. En definitiva, nosotros votamos por el candidato que ya no eligió, que nos eligió el poder plutocrático, los diarios. Estas mismas charlas que ustedes observan, la actividad de nuestro grupo que ya lleva 7, 8 años, nunca ha salido en ningún diario. Y esto no es porque nos tengan ojeriza, sino porque planteamos cuestiones que no les importa al poder plutocrático, que les importa ocultar. De modo tal que si no rompemos esta asociación entre dinero y política, nunca vamos a solucionar el problema de la representatividad. Y para eso hay que terminar con esta confusión que hay. El ciudadano es ciudadano frente al Estado, pero también tiene sociedades intermedias que la representan mucho más en serio que el Estado. El gremio, el colegio profesional, la universidad, la academia donde funciona, el club de barrio, la mutual del barrio, la sociedad social, el club social como le llaman en los barrios. Todo esto son las llamadas sociedades intermedias o si ustedes quieren organizaciones libres del pueblo. De modo tal que el ciudadano frente al Estado no solamente lo puede representar el partido político, sino también se pueden elegir candidatos, un sistema mixto. Elegir la mitad de los candidatos por los partidos políticos y la otra mitad a través de la organización donde uno vive y actúa, en donde como nos conocemos todos no hace falta el dinero. Esto es clave para el país, hay que estudiarlo y hay que propugnarlo. Y en eso estamos muy empeñados nosotros. Otro tema es el desarrollo científico y tecnológico. Parece inútil decirlo en este momento. De él va a depender el poder económico y del poder económico va a depender el poder político en el futuro. En este futuro que estamos considerando, que digamos abarca un cuarto de siglo. Una reforma impositiva. La reforma impositiva hace a dos grandes injusticias. La injusticia social, porque se está cargando sobre los pobres el 83% de los impuestos, que son indirectos, el IVA, ingreso bruto, etcétera, que lo paga el pobre como el rico en igual cantidad, no solamente proporción. Y una falla geográfica estructural, que es la falta de federalismo en la distribución de los impuestos. Una reforma financiera. Los bancos son depositarios del ahorro público, del ahorro de todo el pueblo argentino, y los bancos privados no pueden orientar el ahorro y darlo como crédito a su gusto y paladar, porque el crédito es el motor, es la sangre que mueve la economía. La economía nacional no puede ser dirigida por un banco extranjero o nacional, no importa, pero privado, porque está usando depósito ahorro público, ahorro del pueblo argentino. Nosotros en el 73 nacionalizamos no los bancos, los depósitos, para que el banco hiciera su negocio,
pero no dirigiera el crédito a su gusto y paladar y no creara moneda bancaria que se llama, que la puede crear cualquier banco privado hoy en día. Otro de los grandes desafíos que nos esperan para el 2015 y de ahí en adelante, en realidad lo tenemos ya el desafío, es la modernización, actualización de la infraestructura en general, pero fundamentalmente de transportes y de energía. Es sabido, estamos gastando entre 12.000 y 15.000 millones de dólares por año para importar gas y petróleo, o gas y gasoil, que es lo mismo en definitiva. El tema es que no solamente nos hace falta mayor abastecimiento, mayor producción de petróleo y gas, sino que durante 40 años hemos descuidado, desgraciadamente, lo que se llama la matriz de oferta energética, es decir, qué tipo de energía, de qué tipo de combustible obtenemos o de fuente obtenemos la energía. Lo que menos tenemos en reserva, salvo vaca muerta, que veremos cómo evoluciona, es petróleo y es gas, que son productos no renovables, se termina y se termina, y se nos están terminando los pozos. El tema es que desde 1973, que es el primer estudio que yo conozco, tenemos una situación muy desventajosa. En el 73 el 89% de la energía provenía de petróleo y gas. Se hizo un plan para que en el 2000 hubiera el 65% de abastecimiento de petróleo y gas y el resto de otros tipos de energía. Desgraciadamente hoy el petróleo y gas sigue dándonos, tengo la estadística hasta el 86, hasta el 2009, perdón, el 86, en lugar del 89 el 86%, o sea no hemos adelantado nada y se nos están agotando los pozos, insisto. Hay energía de carbón mineral, hay energía atómica, hay muchas fuentes alternativas, para nosotros la mareomotriz, la eólica, que no se han desarrollado en la Argentina como teníamos necesidad de desarrollar, ni tampoco se ha hecho la prospección petrolera y gasífera del caso, porque como no era rentable en forma inmediata, la hemos ido abandonando. Esto nos va a llevar, según nuestros técnicos, la necesidad de invertir aproximadamente 10.000 millones de dólares por año durante 15 años. Aprontarse, son 150.000 millones en los próximos años. Otro descuido enorme es la de los transportes. Primero, no hay un plan de transporte. Lo mismo que no hay un plan de abastecimiento de fuentes de energía nueva, tampoco hay un plan de transporte. El transporte es carretero, ferroviario, aéreo, fluvial y marítimo. Son 5. Hay una escala de acuerdo a la economicidad de cada uno. El más barato es el fluvial. Observen que $1 que cueste el transporte fluvial de una tonelada, digamos, en fluvial, cuesta $3 en ferrocarril, perdón, sí, $3 en ferrocarril, $5 por carretera, y bueno, y de ahí en adelante el avión, 20 y tantos dólares. Estos son en proporción, por supuesto, por uno del fluvial, etc. De modo tal que nosotros tenemos que encontrar formas de transporte, o sea, una estructura de transporte que sea racional y barata. Por ejemplo, el ferrocarril para distancia de 300 kilómetros en más es lo más económico en carga. Entonces podrían haber grandes convoyes de carga con estaciones cada 300 kilómetros y flota de camiones que redistribuyan desde esa central ferroviaria a los distintos pueblos alrededor. Esto es lo que se llama un plan racional de transporte. Pero esto es indispensable hacerlo. Otro gran tema, no solamente reponer lo que hay en transporte de energía, es crear nuevas fuentes de producción o nuevas posibilidades de producción para la Argentina. La obra más grande que yo conozco estudiada en este aspecto es la canalización del río Bermejo. El río Bermejo hoy trae problemas, trae agua, pero problemas. El principal de ellos son las inundaciones en Formosa, que son tremendas cada vez que crece, y el embancamiento del río de la Plata en el puerto de Buenos Aires, porque esta greda que viene desde aquellos lugares, más de 1.000 kilómetros de distancia, es arrastrada por el río, todos los afluentes del río Paraná, río de la Plata, y es lo que embanca a un costo de dragado anual multimillonario en dólares. Si se canalizara bien el río Bermejo, se evitarían las inundaciones allá, se evitaría el embancamiento del río de la Plata acá, y se podría, según los estudios de Mario Fujini Mejía, estudios que tienen 40 años, yo era diputado cuando él me hablaba de esto y me obsequió buena parte de su documentación, si se hiciera esto se podría canalizar a su vez el río para irrigar unas 10 millones de hectáreas y hacerlas productivas en el norte de Santiago del Estero, desde el nacimiento en Salta aproximadamente hasta el río cerca de Santa Fe,
ese canal derivador podría desembocar en el río Paraná, irrigar y poblar 10 millones de hectáreas en esa zona del norte, Santiago del Estero, sur del Chaco, etc. Es una obra enorme, pero con enorme beneficio. Hay algunos estudios, hay una comisión que hoy estudia el desarrollo de la cuenca, pero está en estudios todavía, ni siquiera, yo creo que está en los prolegómenos del estudio. De modo tal que esto hay que encararlo porque son las obras del futuro para el país. Como hay que encarar algún otro proyecto que también tiene sus 40 años de antigüedad, que es la canalización o la realización, construcción de un canal que vaya del río Quinto en Córdoba aproximadamente hasta la bahía de San Brombón, porque esto es lo que aliviaría las inundaciones de una rica zona de la provincia de Buenos Aires, la cuenca del río Salado, y simultáneamente nos daría también alguna posibilidad de transporte fluvial. Insisto que el transporte fluvial es el más barato de todo lo que tenemos. Otro tema, y estamos terminando, es el de defensa nacional. Han muerto, como quien dice, han desaparecido del escenario la llamada hipótesis de conflicto que teníamos antes, que eran las hipótesis de conflicto bélico con los vecinos. Gracias a Dios que desaparecieron. Hipótesis de conflicto quiere decir que un sistema de defensa, un país estudia un sistema de defensa, en base a la posibilidad de conflicto bélico que pudiera llegar a tener con algún otro país o poder externo por algún tema determinado. Y estos temas, ya los he dicho hoy, no son nuestras relaciones ni con Chile ni con Brasil, a Dios gracias. Son por la deuda, son por la Malvinas y son por los atentados a la AMIA, que nos meten en el ojo mismo de la lucha por el poder y el control mundial. De modo tal que sobre esta base hay que trazar una doctrina de defensa y hay que reformar, o mejor dicho, reformular nuestras Fuerzas Armadas. Hoy en día las Fuerzas Armadas han pasado a ser una mala palabra, porque cometieron el gravísimo error de la dictadura militar. Pero esto hace 40 años. Además, no son las mismas personas, ya han sido castigados. Además, es la institución la que se está castigando hoy. Y la institución, en la medida que respete la Constitución Nacional y obedezca al poder político legítimamente constituido, son una institución de la nación indispensable. Y en esta nueva etapa que se avecina, si bien el poder económico va a ser lo fundamental para el poderío de las naciones, del pueblo nacional, las Fuerzas Armadas siempre van a ser importantes, al menos como elemento de disuasión. Falta esto. Y finalmente falta una estrategia de política exterior, que le he dejado para el final, porque tiene que resultar como colofón, como corolario, digamos, de todo lo que el país quiere lograr. Entonces, si queremos una política de grandeza nacional, si queremos ser la 10ª potencia del mundo dentro de 15 años, si queremos tener 100 millones de habitantes en la misma época aproximadamente, si queremos renacer como país, como país noble y potencia mundial y con grandeza nacional, tenemos que tener una política internacional adecuada, que no es justamente lo que hoy en día se está haciendo, que es el adherir, el alinearse, dicen, está clarísimo, alinearse, ponerse en fila detrás de la estrategia de alguna potencia extranjera, hoy Estados Unidos. Todos los candidatos o precandidatos presidenciales, sin ánimo de molestar a nadie, han ido a alinearse con Estados Unidos a través del Consejo de las Américas, que gobierna el señor David Rockefeller. Esto es conocido en todo el mundo. Es decir, el poder plutocrático asentado en el centro del poder anglosajón es el que hoy traza la política exterior y la estrategia nacional de todos los precandidatos presidenciales. Esto no puede suceder. De modo tal que tenemos que tener una política exterior libre de atadura, independiente de las grandes potencias, pero sin pelearnos con nadie, guardando equilibrio entre todas, comercializando e intercambiando cultura, ideas y relaciones humanas con todos los países del mundo, sin atarnos a ninguna integración regional que no nos convenga. La integración regional es un camino, un instrumento para aumentar el poder nacional. Si esto no se logra, si nos pasa como en Europa, que han perdido el poder nacional en manos de los burócratas de la comunidad, eso salen perdiendo. Aprovechemos esa experiencia negativa de Europa para no repetirla nosotros. De modo tal que el Mercosur o lo reformamos para que sirva al engrandecimiento de la nación o no nos interesa. Ni el Mercosur, ni el Pacto Andino, ni ninguno. Son instrumentos al servicio del fortalecimiento del poder nacional. Y bien, con esto termina el ciclo de conferencias.
propuesta para 2015. Yo sé que para muchos les suena utopía, pero les quiero recordar que hace 60 años obtuvimos lo siguiente. Éramos líderes mundiales en inclusión social y en justicia social, y éramos la cuarta nación en equidad social, lo que gana el más rico respecto a lo que gana el más pobre. La mortalidad infantil figuraba entre las más bajas del mundo. La pobreza y la indigencia, tal como se las mide hoy, virtualmente no existían. Nuestra deuda externa era solo de 58 millones de dólares porque lo debíamos por la compra del alto horno, el primer alto horno de acero que tuvimos. No había ninguna sola deuda financiera, no le debíamos al Fondo Monetario, no obedecíamos al fondo porque ni siquiera pertenecíamos al fondo ni al Banco Mundial. Éramos absolutamente libres en este aspecto. No existía deuda financiera ni con los bancos ni con los particulares. El Producto Bruto era el 47%, había sido en los 11 años del peronismo, 47%, es decir, al 4% anual. Y entre el 52 y el 55, los últimos 4 años, fue de 18% prácticamente, es decir, 4,5% anual. En esos mismos años el Producto Bruto per cápita, lo que cada uno gana, en estadística, cada uno teóricamente, había crecido el 18%. Y entre el 52 y el 55 había crecido al 1,12% anual. La inflación había oscilado solo entre el 4% en el 53 y el 3,8% en el 54. El déficit fue cero entre el 53 y el 54. En 1951, Estados Unidos reconocía que la Argentina, entre comillas, es política, económica y militarmente una de las más poderosas repúblicas de América. Getúlio Vargas se excusó en el 53 de no entrar al ABC que le proponía Perón, porque lo dijo y está escrito, de entrar el desarrollo industrial argentino absorbería a Brasil. Chile sí entró. Sindicalistas de toda Latinoamérica habían venido a estudiar. Yo he tenido oportunidad de hacer una gira por Latinoamérica y en varios países me han invitado los sindicalistas, sabiendo que yo era peronista, a hablar, y me he encontrado con gente que me decía luego de la charla: yo estudié sindicalismo en la escuela sindical de Perón allá en el 50, en el 51, en el 53. Esta era la realidad. Podíamos ser una de las 10 potencias más grandes del mundo y de hecho éramos la cuarta o la quinta en muchos aspectos, como la equidad social, que ya lo dije. Y esta es la conclusión. Si pudimos hacerlo hace 60 años, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Y esto lo digo porque para muchos, cuando yo hablo de estos 18 grandes proyectos nacionales, de esta posibilidad de resurgir y aspirar a ser una gran potencia de nuevo, una de las 10 potencias del mundo, me miran con ojos de incredulidad y piensan si yo no estoy planteando una utopía. No es una utopía. Es difícil de lograr, pero no es una utopía. Lo que ocurre es que para lograrlo hay que superar lo que está presente. Dice Leopoldo Marechal en una de sus novelas, la última, Megafono la guerra, que de los laberintos se sale por arriba. Nosotros estamos en un laberinto. Si nos perdemos en el laberinto de las peleas cotidianas, de la coyuntura, de que la alianza esta y el voto aquel y el voto de más allá, del laberinto no saldremos nunca. Por arriba hay que salir. Hay que hacer una propuesta elevada, de gran altura moral, de gran altura de idealismo, porque lo que hace falta es retomar la conducta moral y retomar los grandes ideales y las grandes propuestas ideológicas de los grandes partidos que tenemos y hemos tenido y tenemos. Hay que retomar este camino de grandeza que nos llevó a hacer esto hace 60 años. Hoy lo podemos volver a hacer. Aceptemos que es una utopía. Al fin y al cabo, insisto, las utopías de hoy son las realidades de mañana. Pero ni siquiera es una utopía, es algo bien posible de lograr. Lo que está haciendo falta es que este grupo de hombres y otros más, que nos hemos dedicado años a estudiar estos problemas, hoy nos hemos propuesto, y este es el mensaje fundamental que traigo para ustedes, hoy nos hemos propuesto pasar a la acción para que en el 2015 haya esta propuesta nacional. Varias veces lo he dicho y lo repito. Candidato podrá ser uno de nuestro grupo u otro. Lo importante es que el que sea lleve este programa adelante, lo tenga como el libro de cabecera, como la Biblia, y guíe sus pasos uno por uno. Entusiasme a la gente, porque este es el otro tema. Si no le proponemos a nuestro pueblo una nueva epopeya nacional, una estrella muy alta a seguir como guía, no lo vamos a conseguir, porque esta tarea
la tarea de la reconstrucción nacional, la tarea de asumir como meta la grandeza nacional, es una tarea apta para idealistas y para hombres que quieran entregar todo su esfuerzo para el porvenir de la patria. Este es el mensaje. No solamente intelectual, es político, es de acción, es de una meta que podemos conseguir a partir de hoy, cristalizarla a partir del 2015 y realizarla en 1, 2 o 3 o 4 periodos presidenciales. No me refiero a la misma persona, presidenciales que se vayan pasando la posta uno a uno para que esto pase a ser una política de la nación toda. Nada más y muchas gracias.